Su nombre y su responsabilidad. Bueno, mi nombre es Giovanni Antonio Ruiz Mena, soy abogado y notario público residente acá en Rivas y formo parte del consorcio jurídico Action Legi. Bien, respecto al caso del diputado Sarria, ¿qué es lo que nos puede decir para dar la aclaración ante una entrevista que se había realizado o una nota periodística que se había realizado anteriormente donde se hablaba de que no tenía defensor público el diputado, pero usted dice que ahora sí ya cuenta con un defensor? Sí, a partir del día lunes de esta semana se presentó un escrito ante la Ordice de Managua, donde se me nombraba a mí como abogado defensor del señor Francisco Sarria y al doctor Marvin Ernesto Mora Rosales como sustituto en la presente causa. Ayer durante la celebración de la audiencia inicial, al momento de iniciar la audiencia, pues de manera directa el judicial preguntó al doctor Sarria si contaba con un defensor privado y este le expresó que sí, que su defensor obviamente era Giovanni Ruiz, que estaba acompañándolo en ese momento, que su abogado defensor sustituto era el doctor Marvin Mora e inmediatamente se nos otorgó la intervención de ley para poderle representar. Este caso usted lo está trabajando y tengo entendido que ayer en la audiencia inicial pidió al judicial que se le haga o que se remita a medicina legal al diputado. ¿Con qué objetivo? Bueno, la audiencia inicial es una audiencia meramente técnica. El objetivo, la finalidad de la misma es iniciar el intercambio de probatorio, la revisión de medidas cautelares. Aunque el intercambio probatorio que presentó el Ministerio Público es raquítico, es descarnado, no tiene elementos probatorios que vayan destinados a demostrar la culpabilidad de mi representado, y esto me daba la facultad a mí de de solicitar que conforme al 268 se le diera el término de ley al Ministerio Público para presentar mejores elementos de prueba. Como parte de mi estrategia, pues decidimos no atacar el intercambio probatorio, pero sí solicitamos, por ser un derecho, una garantía constitucional, el derecho a la vida, el derecho a la salud, le solicitamos al judicial que enviara un oficio al hospital Salud Integral de Managua, donde para que a través de la dirección de este hospital se informara los antecedentes clínicos de mi representado, el que no solamente padece enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, sino también que él es sobreviviente de un cáncer de colon del cual fue intervenido quirúrgicamente y que es en este hospital donde se lleva su registro. Yo hice esa tal petición para que al momento de ser llevado a medicina legal se auxilie de esta documentación y que pueda dar un dictamen más acertado. Para saber si él puede estar en prisión. Para determinar si su estadía en prisión no representa ningún riesgo para su vida, para su salud, para verificar el estado actual de su salud. Licenciado, usted decía que conforme a las pruebas que hasta el momento se han presentado del diputado, no hay elementos probatorios, pero la Fiscalía, sin embargo, dicen que hay pruebas testificales, hay pruebas documentales que lo involucran con el caso del delito que lo están acusando. El documento probatorio por sí solo es muy amplio, pero en cuanto a mi representado, al doctor Sarria, carece de elementos probatorios y te voy a decir, por ejemplo, son 52 folios de los que se compone el intercambio probatorio y en estos 52 folios se ofrecen pruebas testimoniales, se ofrecen pruebas documentales, actos investigativos, pruebas periciales, pero ninguna de ellas demuestra la participación de mi representado en tales hechos. Está ofreciéndose entre las documentales un acta de audiencia, de audiencia de prueba anticipada, donde, según el Ministerio Público, uno de los testigos protegidos aduce de que una persona con características similares a las de mi representado iba en la parte trasera o en la parte detrás del copiloto en una camioneta Frontier el día 24 de septiembre, que se supone fue que ocurrió la muerte de este señor, de la víctima,
de la víctima del delito de asesinato en la presente causa. Pero nosotros tenemos pruebas abundantes, indubitables, que demuestran de que a pesar de que mi representado es un hombre de fe, no tiene aún el don de la ubicuidad y que le permita estar en dos lugares a la misma vez. Una prueba indiciaria. Son las pruebas a las cuales el maestro Tijerino Pacheco se refiere como las pruebas que toma la mala justicia, que desecha la prueba directa y se va a la prueba indiciaria solamente para echar a perder la vida o la libertad de aquellas personas que injustamente son acusadas. Con respecto a ese testigo que supuestamente está protegido, que dijo de que sí lo vieron a él incluso golpeando a la víctima, ¿qué opina de eso? No, el testigo en ningún momento dice haber visto a... Pero según la fiscalía. La fiscalía dice de que el testigo reconoce a una persona con características similares, pero dice de que esa persona solamente llegó sentada en la parte de atrás de la camioneta, únicamente. No le aduce a él la participación al momento que se dio la tortura, al momento que se dio la muerte. Eso es respecto al asesinato de ese ciudadano. En cuanto al otro delito que se le acusa a él del crimen organizado. Mira, el delito de crimen organizado, debemos de tomar en cuenta que los verbos rectores de este tipo penal, esto te exige de que una organización compuesta de más de 2 personas que durante cierto tiempo de existencia se hayan dedicado a la comisión de delitos graves. Técnicamente nuestra Policía Nacional no está capacitada para demostrar este tipo de delitos. Además de eso, con la misma prueba del Ministerio Público, se va a dejar demostrado que no fue posible jamás demostrar de que mi representado haya tenido alguna conversación previa, ni siquiera con uno de los acusados, mucho menos con el resto de ellos. Si vos ya tuviste a la vista el libelo acusatorio, puedes darte cuenta de que 2 de ellos son de nacionalidad guatemalteca, otros 2 son chinandeganos, uno de ellos es colombiano. Solamente mi representado y uno que aún se encuentra sin detener son las únicas 2 personas que son de la capital. Pero en el mismo libelo acusatorio dice el Ministerio Público que no se sabe en qué fecha. Si no se sabe en qué fecha, tampoco saben en qué lugar ni de qué manera se organizó esta supuesta banda. Son elementos tan importantes. El mismo legislador en el artículo 77, en su inciso 5, establece como una carga en contra del acusador y le dice de que él debe señalar de forma clara, precisa, específica y circunstanciada cómo fue que sucedieron los hechos. Ahora bien, la pregunta que todos los fiscales se hacen: ¿cómo, dónde, cuándo y quiénes? Esa pregunta quedó en el aire porque el Ministerio Público no lo incluye en su libelo acusatorio. Dice que se organizaron, pero ¿dónde se organizaron? Dice que se organizaron. ¿En qué tiempo se organizaron? ¿En qué lugar? ¿Quiénes eran los que estaban? Se hizo una distribución de causas. ¿Dónde se hizo esa distribución de causas? Entonces, de funciones. Entonces, nada de eso va a ser probado por el Ministerio Público porque al no haber una teoría fáctica, mucho menos que exista una teoría probatoria. ¿Por qué se le señala a él de ser el líder de esa banda? Eso solamente podría dar respuesta el Ministerio Público o los oficiales de Policía Nacional que estuvieron al frente de esta investigación. La verdad es de que, como te decía, ni siquiera se va a poder vincular a mi representado haber tenido contacto de forma directa con ninguno de ellos. Entonces, mucho menos que él esté liderando esta organización. Nunca se habían visto, no se conocían. Licenciado, usted como defensor privado del diputado Sarria, ¿está dispuesto a demostrar la inocencia de su cliente? De hecho, la ley a mí me exime a tener que demostrar la inocencia del doctor Sarria. Pues la ley dice de que somos inocentes y debemos de ser tratados así, de la misma manera los acusados no hay una sentencia. Entonces la inocencia no se demuestra, lo que se debe demostrar es la culpabilidad y el Ministerio Público no está en la capacidad de demostrar la culpabilidad del doctor Sarria. No
hay manera alguna que con los elementos probatorios intercambiados el Ministerio Público pueda demostrar una participación del doctor Sarria en los dos delitos por los cuales se formuló acusación en su contra. ¿Por qué está tan seguro de eso usted? Conozco al doctor Sarria, conozco a su familia, sé que es un hombre de Dios, conozco a su esposa, una mujer de fe, temerosa de Dios, y la verdad es que a quienes no practicamos la fe, muchas veces se nos hace imposible o difícil poder entender estas cosas, pero si nosotros nos vamos a la misma escritura, nos vamos a dar cuenta que grandes hombres de Dios también sufrieron prisión. El apóstol Pablo en más de una ocasión, Pedro, Juan el Bautista, en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach, Abednego, e incluso el mismo Jesús sufrió prisión a pesar de ser inocente. Entonces, Dios tiene sus designios, Dios tiene sus propósitos, y nosotros estamos creyendo de que esto puede ser parte del propósito de Dios. Bien, ¿para cuándo tienen previsto realizar la próxima audiencia? La audiencia de juicio oral y público está convocado, si no me equivoco, para el día 29 de noviembre, a las 10 de la mañana. Obviamente va a ser imposible que se inicie el juicio oral y público para esta fecha, porque recordemos de que se ha ordenado la tramitación compleja de este proceso. Esto significa que los términos se duplican. Nosotros como defensores, la ley nos manda de forma ordinaria el término de 15 días para realizar nuestro intercambio. Al ordenarse la tramitación compleja, el término de 15 días se multiplica a 30 días. Entonces, y se toman en cuenta únicamente los días hábiles. Entonces, para el inicio, pensar en iniciar el 29 de noviembre es un imposible, porque nosotros no tendríamos cumplido todavía el término de nuestro intercambio.